Hola a todos y todas, mi nombre es Joaquín Martínez y quiero presentaros el trabajo de final de grado que he elaborado para la UOC, Estrés laboral y síndrome de burnout en docentes. Respecto a la elección del tema, los motivos fundamentales son haber trabajado varios años en librerías, editoriales y como promotor visitando colegios, lo que me ha permitido sintonizar con los problemas de este colectivo. Haberme formado en la UOC, en Mindfulness, realizando recientemente varios talleres relacionados con el estrés en mi escuela de yoga y también conocer a varios profesores en mi entorno familiar y amigos. En la introducción comentaros simplemente que el estrés negativo o distrés presenta alarmantes cifras epidémicas. Por ejemplo, 60% de bajas laborales solo en la Unión Europea, 20.000 millones de euros en costes económicos y elevados costes sociales. Respecto al burnout, también conocido como sobrecarga emocional o síndrome de quemarse en el trabajo, entre otros nombres, comentaros que es un concepto introducido por Freudenberger en 1974, consolidado y difundido por Maslach y Jackson en el 81, y la propia Maslach nos da una definición que es respuesta de estrés crónico constituida por tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Respecto a la profesión docente, presenta ciertas particularidades, por ejemplo, el exigente servicio a los demás y la intensa y frecuente exposición a riesgos sociales. Este hecho provoca gran esfuerzo físico, psicológico y emocional en los docentes para poder responder y adaptarse a esas situaciones de estrés. Ello provoca desbordamiento de las capacidades del organismo y ruptura del equilibrio y en última instancia puede causar problemas de salud graves, estrés crónico y en algunos casos burnout. En el apartado de contexto y justificación, comentaros que el estrés laboral y el síndrome de burnout son dos de los factores de riesgo psicosocial más relevante. Podéis ver en el caso del estrés que se trata de un problema de salud extenso y si miramos el Eurobarómetro 2014 para España, veremos que un 44% de los trabajadores lo perciben como un grave riesgo psicosocial, un 49% lo consideran frecuente en su lugar de trabajo y solo un 29% opinan que se trata adecuadamente. Respecto al burnout, deciros que es una respuesta a situaciones de estrés laboral crónicas, que nace de la interacción entre la persona que ofrece los servicios y la que los recibe, y que la profesión docente está considerada como especialmente estresante. Como justificaciones a este trabajo, el acelerado incremento de cifras epidémicas, las repercusiones negativas que trascienden aulas e instituciones, los perjuicios en salud y calidad de vida de los docentes y el grave deterioro de la calidad de la enseñanza. Y como aspiraciones, visibilizar y comprender profundamente el problema y colaborar en la mejora del ambiente de escuelas e instituciones. Respecto al propósito del presente trabajo, fundamentalmente es el de profundizar en el conocimiento de los mecanismos que intervienen en el desarrollo del síndrome, y creo que para ello es fundamental conocer los factores estresores, que son muchos y que iremos viendo, a los que están expuestos los docentes, tomar conciencia del alcance de las repercusiones negativas en familias, instituciones, enseñanza, salud y también esclarecer las relaciones entre las dimensiones del burnout y las variables más estudiadas que también veremos más adelante. El problema fundamental es que los profesores sufren estrés laboral que cuando se cronifica provoca que puedan sufrir despersonalización, baja realización personal y agotamiento emocional. Y sucede que no estamos valorando su esfuerzo y su trabajo adecuadamente. De hecho, su estatus se está viendo devaluado. Factores estresantes, como ya he comentado, hay muchos, y resulta que están supeditados a intereses de instituciones y organizaciones. Solo por citar algunos más: políticas educativas, TIC, formación constante, globalización, procesos productivos y, como podéis ver, un largo etcétera. Objetivos y hipótesis. Como objetivo general, determinar y describir los niveles de estrés laboral y burnout que presentan los docentes. Objetivos específicos. Obtener información sobre el nivel de malestar que sufren los docentes, posibles causas y consecuencias. Examinar las relaciones mantenidas entre las dimensiones del MBI y ciertas variables sociodemográficas. Recoger datos relacionados con las variables que determinan el estrés laboral, porque ello nos va a permitir conocer con más exactitud los mecanismos que intervienen y cómo lo hacen. Y por último, como hipótesis, los profesores que muestran más creencias exaltativas sufren mayores niveles de burnout. Los niveles de burnout son mayores entre los docentes de educación secundaria y los profesores más jóvenes sufren mayor agotamiento emocional. Respecto al estrés laboral en docentes, comentaros que existen, como ya he dicho, numerosos factores estresores. Aquí podéis ver alguno más: reformas educativas, diversidad de alumnado, falta de atención y motivación de los alumnos, etc. En este punto he querido destacar que es necesario que exista una percepción amenazante de la situación por parte del docente, que considera o que siente que no dispone de las capacidades o de las habilidades necesarias para afrontar las situaciones estresantes. Ello puede provocar
respuestas emocionalmente negativas y desagradables que suelen ir acompañadas de cambios fisiológicos peligrosos para la salud, y este hecho en última instancia puede derivar en efectos negativos físicos, fisiológicos, psicológicos y conductuales, como pudieran ser la frustración, desgaste emocional, insatisfacción, estrés crónico y también burnout. Respecto al burnout, os he dado ya una definición y me gustaría citaros algunos síntomas, solo algunos de ellos porque la lista es interminable. Por ejemplo, psicosomáticos, fatiga crónica, dolores de cabeza y musculares frecuentes, conductuales, absentismo laboral, aumento de conductas violentas, entre otros. Emocionales, distanciamiento afectivo, cinismo, etc. Laborales, comunicaciones deficientes, disminución acusada de la capacidad de trabajo, etc. Respecto a las variables, deciros que pueden clasificarse en sociodemográficas, y que las más conocidas son sexo, edad, estado civil, relaciones familiares, nivel impartido y tipo de centro. De personalidad, como locus de control, autoeficacia, autoconciencia y autocontrol, el patrón de conducta tipo A, autoestima, pensamientos irracionales, neuroticismo y falta de empatía. Del trabajo y organizacionales, sobrecarga laboral, conflictos y ambigüedad de rol, conflictos con administradores e inspectores, etc. Y los ciclos de estrés, como pueden ser los periodos de exámenes y la reincorporación tras las vacaciones. Respecto a los estresores, ya os he comentado que son muy numerosos. En esta clasificación podemos citar como organizativos el exceso de burocracia o una estructura jerarquizada y rígida. Como sobre el diseño del lugar de trabajo, podríamos hablar de sobrecarga laboral y descompensación entre responsabilidad y autonomía. Y relaciones interpersonales podrían ser, por ejemplo, alumnos difíciles o dinámica de trabajo negativa. Respecto a las consecuencias, deciros que las hay personales, laborales y familiares. Las personales podrían ser problemas musculares, abuso de sustancias, dificultades cognitivas. Las laborales, por ejemplo, insatisfacción laboral. Las familiares, deterioro del clima familiar y de pareja. En este punto he seleccionado la definición de burnout de Delwich y Brodsky, y lo he hecho porque ellos definen el burnout atendiendo a que se trata a un proceso y no un estado. Su definición es pérdida progresiva del idealismo, la energía y los motivos vividos por la gente en las profesiones de ayuda como resultado de las condiciones de trabajo. Y hablan de las siguientes etapas. La etapa de idealismo y entusiasmo. El docente tiene elevada motivación intrínseca, expectativas poco realistas y ello le lleva normalmente a sobrecargarse laboralmente. En la etapa de estancamiento existe una pérdida del entusiasmo e idealismo y empieza a disminuir las actividades. En la etapa de apatía suele paralizar casi por completo las actividades, pierde interés y empiezan a aparecer los problemas físicos, emocionales y conductuales. Y por último, en la etapa de distanciamiento aparece la frustración crónica, los sentimientos de vacío, la desvalorización profesional y el distanciamiento emocional. La búsqueda bibliográfica la he realizado utilizando diferentes recursos. Os comento los más conocidos: APASIC.net, Vietnet Plus, Medline, APASIC.info, entre otros. Como palabras clave he empleado todas las que están relacionadas con el burnout y el estrés laboral, tanto en inglés como en español, y también docentes, por supuesto. He utilizado los operadores booleanos AND y OR, he acotado la búsqueda entre 1991 y 2020 y por fin he seleccionado 14 trabajos que se referían fundamentalmente a la necesidad de estudiar la prevalencia del burnout en docentes, las causas y consecuencias del síndrome, la contribución de las variables sociodemográficas, organizacionales y cognitivas en el desarrollo del burnout y la evaluación de los niveles de estrés y burnout en diferentes muestras. El diseño de investigación es descriptivo, correlacional y transversal, y he formado 3 fases: la de preparación, pretest y el proceso de la investigación en sí. Respecto a las variables, las de estrés laboral eran ansiedad, depresión, presiones, creencias exaltativas, desmotivación y mal afrontamiento. Las sociodemográficas y las del síndrome de burnout os las he comentado en diapositivas anteriores. Los participantes han sido seleccionados mediante un muestreo aleatorio estratificado de docentes de los centros educativos de Palma de Mallorca, y los criterios para la creación de los estratos han sido las zonas escolares, las etapas educativas y el tipo de centro, que podía ser público, privado concertado y privado no concertado. Los instrumentos utilizados en la investigación han sido un cuestionario sociodemográfico de elaboración propia, con el que pretendíamos recoger el conjunto de variables que son relevantes en relación al estrés y al burnout, la escala de 6, que nos va a permitir conocer el nivel de malestar docente, las causas y las consecuencias, y el Maslach Burnout Inventory, que informa sobre la presencia de burnout. El procedimiento ha sido confección de un cuadernillo en el que hemos incluido los 3 instrumentos
explicaciones sobre la finalidad de la investigación, la garantía de confidencialidad, instrucciones y el consentimiento informado. Hemos hecho una primera visita a los centros seleccionados para hablar con la dirección, explicarles la finalidad y que ellos la transmitan a los docentes para ver quiénes pueden estar interesados. En una segunda reunión nos hemos reunido con los docentes interesados para explicarles la finalidad y facilitarles el cuadernillo. Han respondido en el mismo colegio y por último, en una última visita hemos recogido los cuadernos debidamente cumplimentados. En el apartado de resultado y con respecto a las hipótesis planteadas, la primera hipótesis. Si estudiamos la correlación R entre las variables creencias adaptativas y niveles de burnout y la R sale mayor que 0, la hipótesis se vería confirmada. Respecto a la segunda hipótesis, estudiaremos la posible relación entre las variables burnout y etapa educativa, comparando las medias de burnout de los grupos que corresponden a las diferentes etapas. Si la media de burnout de los profesores de secundaria es la mayor, la hipótesis se ve validada. Y por último, tenemos dos opciones. Opción 1. Mantener la edad del profesor como variante cualitativa y hacer un estudio de correlación. Si R sale menor que 0, la hipótesis se ve validada. Opción 2. Convertir la variable edad en una variable ordinal y hacer 3 grupos de edades, comparando las 3 medias mediante una prueba nova. Si la media de edad del grupo de profesores jóvenes es la mayor, entonces la hipótesis se ve confirmada. Teniendo en cuenta que las hipótesis pueden verse refutadas o validadas, he extraído las siguientes conclusiones finales. La investigación alrededor de esta problemática debería implantarse en el nivel organizacional y llegar a convertirse en un tema de cultura general para los docentes, como primer paso para su comprensión y prevención. Sería recomendable y deseable que directores y gestores educativos plantearan propuestas que ayudasen a reducir el impacto del estrés y el burnout dentro de las organizaciones y de esta forma conseguir entornos de trabajo saludables. Interesaría también profundizar en las relaciones que existen entre el estrés laboral y el burnout y más concretamente en las variables cognitivas que han mostrado asociación con las dimensiones del burnout. Este aspecto mejoraría sin duda la prevención e incrementaría la eficacia de las intervenciones. Y por último, la revisión teórica muestra que la tendencia a sufrir burnout es mayor en los docentes de secundaria. Según Sánchez 2011, hemos de exigir auténtica vocación a los docentes y a las directivas, mejorar el modelo para que la formación de los docentes sea más adecuada, favorecer un funcionamiento más democrático de los centros, que los docentes se sientan escuchados y aumentar los recursos y reducir la burocracia. Como puntos fuertes de la investigación, yo destacaría que la gran cantidad de literatura me ha permitido hacer una muy exhaustiva revisión y que el hecho de conocer personalmente las características de la profesor docente y el funcionamiento de las escuelas me ha facilitado una visión más amplia y real de la situación. Y como puntos débiles, diría que existe falta de claridad y delimitación conceptual, tanto del estrés laboral como del burnout, y ello dificulta la extracción de conclusiones. Los problemas metodológicos que presentan los datos sobre prevalencia e incidencia del síndrome hacen imposible conocer el porcentaje real de docentes que sufren burnout. La utilización mayoritaria de medidas de autoinforme dificulta la posibilidad de captar las verdaderas emociones y sentimientos de los docentes. Y por último, no hace referencia a las fortalezas, habilidades y virtudes personales y profesionales de los docentes. En el apartado de discusión, destacaría como aprendizajes muy valiosos el hecho de descubrir la multitud de factores que impactan sobre la calidad de vida de los docentes y también en su profesión. El hecho de comprender que quemarse en el trabajo es un proceso que tiene su origen en el entorno laboral y no en el docente, ni en sus respuestas inadecuadas al estrés y tampoco en su predisposición biológica. Como planteamiento para futuras investigaciones, podríamos considerar los efectos de dos variables que inciden sobre el burnout, la cantidad de horas laborales y la estabilidad laboral. Y por último, disponer de tiempo personal y financiación suficiente para realizar entrevistas tanto a los docentes como a los directivos. Ello tendría la finalidad de indagar en aspectos como la calidad de la comunicación, el grado de autonomía de los docentes o el estilo de dirección. Y como cierre de este trabajo, agradeceros a todos vuestra atención, a mis profesores, en especial a María José Fernández, a mis padres, a mi mujer Katy y a mi hijo Aleix. Muchas gracias.